Fenray, la tierra del sol. Así era como se le solía llamar a este mundo hace un milenio. El sol siempre estaba presente y era venerado por todos los habitantes del lugar. No se conocía la noche, no se conocía el frío. El sol no solo gobernaba los cielos, sino que también era la fuente de vida y magia del reino. En Fenray todos eran felices. Sus vidas estaban llenas de luz y todo resplandecía. Hasta que un día eso cambió. Las personas voltearon hacia arriba y vieron con horror cómo el sol comenzaba a bajar y los colores claros del cielo cambiaban de tonalidad, hasta que poco a poco todo se hizo negro. Fenray conoció por primera vez la noche. Así empieza esta historia que nos cuenta Claudia Ramírez Lomelí en este libro que se llama El Príncipe del Sol, y que es el libro que hoy alguno de ustedes se va a llevar. Claudia es una escritora joven, una historia muy para, yo pienso, escrita para jóvenes, pero bueno, para cualquiera que disfrute también la lectura. ¿Cómo nos vamos a llevar este libro? Bueno, pues ya lo sabe usted, participando en el juego de palabras, en el que siempre me da mucho gusto que ustedes participen. Como me da mucho gusto siempre saber que ustedes están allá en su mesa y yo estoy acá en la mía, como si fuera una gran mesa en la que estamos juntos, para disfrutar una hora de historias de palabras. Muchas gracias por eso. Así que lo invito ahora fíjense que el juego de palabras ahora hasta parece un examen de mitología griega. A ver cómo nos va. Pero recuerden que son 4 palabras que usted va a buscar y que no es necesario que las tenga descifradas las 4. Puede ser 1, 2, 3, o si son todas, qué mejor. Se trata de que ahora usted encuentre nombres de deidades o dioses griegos, porque por ahí va el tema de hoy, ecos de la Grecia antigua. Vamos a ver el juego de palabras y busque nombres de dioses griegos. No se desespere, a lo mejor va a estar un poco más difícil, pero usted puede. Adelante con el juego de palabras. Híjole, pues a ver cómo andamos en mitología. Yo sé que no va a ser fácil porque pues va a depender de que conozcamos los nombres, aunque le diré que son nombres no tan raros. Todos yo creo que en cierto momento los hemos escuchado. Pero ¿sabe qué? En atención de que quizá no vaya a estar tan fácil, ahí le va una segunda opción para que participe en el libro. Ya hablamos de que el tema de hoy va a ser los ecos de la Grecia antigua. Entonces, una pregunta, tal vez usted se acuerde, ¿de qué otro modo se le conocía a los griegos antiguos? Se decían la cultura griega o la cultura, hay una palabra ahí, si la conoce, bueno, esa es otra opción, para que también nos llame a los teléfonos que ahí están indicados. Y ya sabe, tenemos la opción vía voz, 2020-8865, o el WhatsApp que ahí lo tiene abajito, mire, 81 2611 3535. Bueno, ahí sobre la marcha vamos esperando sus llamadas y sus intervenciones. Oiga, pues el tema es ir a la Grecia antigua y traernos mitos, traernos historias que, aunque son de hace muchos milenios o de varios milenios, dejaron su huella en el lenguaje. Y hay frases que usamos y a veces no tenemos la claridad de cómo se conecta con aquella cultura ya desaparecida. Una de ellas es esa frase que a veces usamos cuando en alguna organización, en algún grupo, en alguna situación, sucede algo, alguien toma una decisión aparentemente equivocada y que eso da lugar a que se empiecen a descubrir muchas cosas y a generar muchos conflictos. Y entonces de eso se dice, ay no, fulanito, haz de cuenta que abrió la caja de Pandora.
Y así se entiende, abrir la caja de Pandora es como dejar salida a todos los males. ¿De dónde viene la expresión? Bueno, pues hemos preparado la historia aprovechando que tenemos por ahí ya varios amigos que en las redes están publicando historias con su estilo. Y hoy vamos a ver cómo nos cuenta este amigo esta historia de la caja de Pandora. ¿La vemos? Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Pues ya ven, Pandora, que significa todos los dones, y bueno, y también el don de la curiosidad, pero como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y bueno, es cierto, ahí se ve la mentalidad de sociedades machistas en que la mujer era siempre la culpable de todos los males. Pero bueno, esto ya va cambiando, ya no es lo mismo que hace siglos, pero todavía hay mucho que hacer. Los ecos griegos nos llevan a muchos lados, a palabras hasta muy modernas, a pesar de que estamos hablando de una civilización muy antigua. Hay una palabra que a veces se escucha en las películas o en las novelas de ciencia ficción. Se habla de androides. ¿Qué es un androide? Pues creo que la mayoría lo sabemos, es un robot. ¿Pero por qué se llama androide? Bueno, pues ahí está la componente griega, fíjense, andro en griego significa hombre. Entonces, androide literalmente significa con forma de hombre. Y aquí hombre se refiere a hombre masculino, exacto, así, no en términos genéricos.
Entonces, de ahí viene la palabra androide. Obviamente se acuña ya en tiempos modernos para nombrar a aquellos robots que van a tener eso, forma humana, forma de hombre, pero masculina, para variar. Entonces, en teoría, un robot que tenga forma de mujer no le podríamos llamar androide. Así las cosas. Hay otra palabra interesante que nos ha dejado el griego y que ahora la usamos como insulto, pero no siempre lo fue. Todos hemos escuchado y a veces nos han dicho o hemos dicho y no nos gustan la palabra idiota. Pero ¿de dónde viene la palabra idiota? ¿Y viene del griego? Claro que sí. ¿Lo vemos? Vamos a ver de dónde viene la palabra idiota. Adelante con el video. Hola amigos, hoy vamos a indagar en el origen de la palabra idiota. La palabra idiota proviene del griego idiotes. Esta palabra la utilizaban los antiguos griegos para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino solo de sus intereses particulares. La raíz de idiota es idios, que viene a significar solo, aislado y en algunos casos particular y privado. Esta raíz la encontramos también en palabras castellanas como idioma o idiosincrasia. En Atenas del siglo V a.C., periodo álgido de la democracia ateniense, el término idiotes va adquiriendo un matiz despectivo, pues se consideraba mal que alguien se mantuviera apartado de esos asuntos públicos que iban a gestionar su vida. La participación política se consideraba un deber inexcusable. En cierto sentido, faltar a ese deber era incomprensible para muchos atenienses, pues pensaban que la vida política beneficiaba a todos, diferenciaba verdaderamente al ciudadano del bárbaro, y además el Estado ayudaba a ejercerla si había dificultades económicas. En Atenas existían las liturgias o subvenciones que el Estado daba por asistencia y participación y que sacaba de los altos impuestos que imponía a sus ciudades sometidas y aliadas. Sea como fuere, el término idiota acabó adquiriendo el valor de alguien un poco tonto e ignorante que renuncia por voluntad propia o incapacidad personal a ocuparse de la política que le afecta. Es así como el término, prestado al latín, ya ha adquirido el sentido de alguien zafio, ignorante, burdo y sin instrucción durante el Imperio Romano. Este es el significado que conserva durante toda la Edad Media, aunque en la Edad Media el idiota es, además, el que no cree en Dios. En el siglo XVII, la medicina francesa establece una clasificación de las deficiencias psíquicas o retrasos mentales, y utiliza el término idiota, al igual que lo hace con el vocablo latino imbécil, para denominar uno de los grados de minusvalía psíquica. De ahí sus acepciones como enfermedad mental recogidas en los diccionarios actuales. No obstante, como todos sabemos, hoy día idiota y también imbécil se ha convertido en un insulto que hace referencia a las escasas dotes mentales del insultado. Pues agradecemos estas colaboraciones que nos dan pues refrescan un poquito este modo de contar historias. Y curioso cómo la palabra idiota es un buen ejemplo de cómo van evolucionando las palabras en su significado. De significar el que no se interesaba en las cosas públicas, idios, el que se encerraba en sí mismo, se pasa a ser un insulto que se conecta con la posible falta de capacidad mental, como muchos otros insultos. Bueno, miren, póngase listo, vamos a ver otra vez el juego de palabras, pero antes les recuerdo que hay una pregunta alterna. La pregunta es, ¿con qué otra palabra se conocía a los antiguos griegos? En vez de decirles los griegos, les decían los. Bueno, si se acuerda, llámenos. Pero vea el juego de palabras y anímese, ya empezaron a llegar respuestas y oigan, muchos muy rápidos, yo pensaba que iban a batallarle más. Ánimo con el juego de palabras y volvemos.
Bueno, pues ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Recuerde, estamos aquí esperando sus llamadas para que participe en el juego de palabras. Al ratito se los volvemos a presentar. O en la pregunta alterna, que se la vuelvo a recordar, ¿con qué otra palabra se conocía a los griegos antiguos? Bueno, si se acuerda, esperamos sus llamadas. Y miren, ahora tenemos la tradicional colaboración de nuestra amiga y compañera escritora Mariana García Luna, que nos tiene una recomendación literaria. A ver qué nos tiene para hoy, Mariana. ¿La escuchamos? Adelante, Mariana. Una vez más aquí con ustedes para hacerles una recomendación literaria. Ahora traigo un libro muy bonito de una escritora de la que ya he contado antes aquí, Gioconda Belli. Es una escritora que a mí me encanta porque tiene una pluma poética maravillosa. Y esta novela, El pergamino de la seducción, en esta historia Gioconda Belli hace un paralelismo, mientras que cuenta la historia de Juana de Castilla en su propia voz. Por otro lado, en la época actual, digamos, hay una chica que parece que tiene cierto parentesco con esta mujer. Entonces hace un paralelismo de historias, lo que la hace mucho más ágil y más interesante la historia. Yo se la recomiendo muchísimo. Aquí le voy a leer un fragmento del primer capítulo. Manuel dijo que me narraría la vida de Juana de Castilla y su locura de amor por su marido Felipe el Hermoso, si yo aceptaba ciertas condiciones. Era profesor de la Universidad Complutense. Su especialidad era el Renacimiento español. Yo aún estudiaba en la escuela secundaria. Tenía 17 años y desde los 13, desde la muerte de mis padres en un accidente aéreo, estaba interna en un colegio de monjas en Madrid, lejos de mi pequeña patria latinoamericana. La voz de Manuel dejaba dentro de mí un rastro denso. Era una marejada en la que flotaban rostros, muebles, cortinajes, los avalorios y rituales de tiempos perdidos. ¿Qué condiciones?, pregunté. Quiero que levantes con tu imaginación los escenarios que te describiré, que los veas y te veas en ellos, que te sientas como Juana por unas horas. No te será fácil al principio, pero un mundo construido con palabras puede llegar a ser tan real como el haz de luz que ilumina tus manos en este momento. Está científicamente comprobado que el cerebro tiene una similar reacción cuando vemos una vela encendida con los ojos abiertos, que cuando la imaginamos con los ojos cerrados. Podemos ver con nuestra mente y no solo con los sentidos. Dentro del mundo que evocaré, si aceptas mi propuesta, tú personificarás a Juana. Yo conozco los hechos, las fechas. Puedo situarte en ese tiempo, en los olores, colores y entornos de entonces. Pero en mi narración, porque soy hombre y peor aún, historiador racional y puntilloso, faltará, siempre me falta, lo interior. No puedo, por más que trate, imaginar lo que sentiría Juana a los 16 años viajando en la nave capitana de una armada, compuesta por 132 embarcaciones, a casarse con Felipe el Hermoso. Dices que no lo conocía. Nunca lo había visto. Ella desembarcó en Flandes acompañada por 5,000 hombres y 2,000 damas de la corte para encontrarse con que el prometido no la esperaba en el puerto. No puedo imaginar qué sentiría. Tampoco puedo acercarme a su intimidad en el momento en que al fin se encontró con Felipe en el monasterio de Lier y ambos se enamoraron tan furiosa, tan súbita y rotundamente que pidieron que esa misma noche les casaran para consumar un matrimonio concertado por razones del Estado. Bueno, usted aquí se puede dar una idea clara de cómo está jugando Gioconda Belli con esta historia, ¿no? Nos va a llevar a través de lo que una chica empieza a imaginar cómo conforme lo que el profesor le cuenta, esta historia pues de este personaje tan emblemático de España, Juana la Loca. Y bueno, yo aquí lo espero próximamente con otra recomendación. Soy Mariana García Luna, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Mariana. Bueno, pues estaremos atentos a tus recomendaciones. Los ecos griegos se siguen escuchando. Fíjense, hay una palabra que, bueno, hay muchas, pero de la que hoy vamos a recordar es el nombre de una droga que tiene su historia. Fíjense, la humanidad desde milenios, casi vamos a decir que de origen, descubrieron que ciertas plantas, ciertas hierbas, al masticarlas les generaban un cambio en su estado mental.
vamos, tenían droga, como las hojitas de coca allá en el Perú, como el opio en tierras por allá asiáticas, europeas. Pero bueno, pues la dosis que se comían era tolerable, pero los ponía de una forma que pensaban que eso tenía origen mágico. El asunto es que al paso del tiempo, ahí por principios del siglo XIX, vamos a decir 1804, por fin la química ya estaba suficientemente desarrollada y lograron aislar el alcaloide que contiene el opio, esa planta. Y salió un polvito muy potente y era la gran maravilla porque a quien se lo aplicaban inmediatamente se relajaba y se quedaba dormido. Y entonces quien hizo esto se acordó que en griego había un dios del sueño. Ese dios se llamaba Morfeo. Por eso es la frase de que cuando uno se duerme hay quien dice poéticamente, estoy en los brazos de Morfeo. Es decir, está dormido bajo el efecto de Morfeo. Y entonces a esta droga le pusieron morfina. Miren, ahí está una típica pareja de la jeringa con la morfina. Pues esto fue la maravilla en las guerras, cuando había heridos y que no con nada les podías quitar el dolor, les inyectaban morfina y santo remedio, se quedaban tranquilos. El problema es que se empezó a abusar de la morfina y ya se la ponían a la gente para cualquier cosa que tardaron en darse cuenta que después venía el problema, porque generaba una fuerte adicción. A quien se la ponían ya después no podía vivir sin morfina. Entonces estaban atrapados ahí en un problemón. Y aquí se conecta otra historia, se las cuento rapidito, que cuando buscando la forma de quitarle la adicción a quienes ya la tenían, de pronto un químico encuentra otra droga que cuando la sustituyes por la morfina, logras que ya se acabe la adicción a la morfina, nomás que le tienes que poner la otra, la que vino al rescate, la que vino a salvar a los adictos de la morfina y la llamaron heroína. Y bueno, fíjense, la heroína, por eso se le puso ese nombre, porque fue la heroína que salvó a los adictos de la morfina. Lo que no sabían es que ahora la heroína iba a ser la nueva adicción de esas personas, total que nunca acabamos. Entonces, bueno, el asunto es que morfina viene de Morfeo, dios del sueño. Y hay más ecos griegos, hay una interesante. ¿Se acuerda usted de aquella adivinanza que nos enseñaban en la primaria de en alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora? ¿Qué es? Por la araña, ¿verdad? Ya todos, la araña. Pero fíjense, los griegos antiguos, cuando veían esas telarañas tan bien hechecitas, tan simétricas, para explicarse cómo era posible que un animalito pudiera hacer esto, se tuvieron que inventar una historia. Y entonces inventaron la historia de Aracne. Aracne es el nombre que identifica a las arañas en griego o al concepto de tejer. Y Aracne era un personaje, una chica, una mujer, una dama griega, que tenía esa habilidad de ser muy buena tejedora, pero, no, ¿para qué les cuento? Mejor vamos a ver la historia en el siguiente video. Adelante con Aracne. Aracne era hija de Quimón de Colofón y regentaba un taller en Lidia, que era famoso en toda Grecia por la calidad de sus tejidos y bordados. Aracne tejía con tal habilidad y maña que no tenía competencia alguna. Era sin duda la mejor en el oficio. Cualquier cosa que se le encargaba, ella lo convertía en una obra de arte. Las alabanzas y elogios sobre Aracne corrían por toda la Hélade. A pesar de existir en Grecia grandes tejedoras, ninguna se le igualaba en maña. Debido a esta fama, Aracne fue, poco a poco, haciéndose engreída y orgullosa. Se jactaba de decir que no había en toda la faz de la tierra nadie que tuviera sus habilidades, y que incluso Atenea, diosa de la sabiduría y los artesanos, no se le igualaría en el oficio.
Atenea, que fue conocedora de las habladurías, decidió tomar cartas en el asunto y, tomando la apariencia de una anciana, se presentó ante Aracne. La diosa trató de convencerla de su atrevimiento, de que se retractase y no desafiara más a la diosa Atenea. Pero Aracne no solo no desistió, sino que elevó su altivez y le dijo a la anciana que estaba dispuesta a desafiar a la propia Atenea para demostrar su supremacía. Atenea, furiosa por la vanidad de Aracne, se despojó de su hábito de anciana y aceptó el desafío. Atenea se dio a tejer una magnífica representación de su victoria ante Poseidón. Aracne, aumentando su desfachatez, tejió un tapiz sobre las infidelidades de los dioses. En él se representaba, por ejemplo, la transformación en animal de Zeus para violar a ninfas inmortales. Al ver la perfección con que Aracne había tejido el tapiz, la diosa reconoció el talento de la joven, pero acto seguido se enfureció por la temática deshonrosa para con los dioses que había tratado. Atenea destruyó el telar y el tapiz de Aracne y le golpeó la cabeza. Aracne se percató entonces de su atrevimiento y entró en razón. Al darse cuenta de lo que había hecho, huyó apresurada y se ahorcó. No obstante, antes de que encontrase la muerte, la diosa Atenea volvió. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar lo último, pero la diosa Atenea la convierte en el bichito que está condenado a seguir tejiendo eternamente, pero cosas bonitas como una telaraña. Ya por ahí me contestó Pedro Rivera que a cómo le decían también a los griegos, a ver si también usted sabe, y lo invito a ver otra vez el juego de palabras. Anímese, aunque no tenga todas, busque 4 nombres de dioses griegos para que se pueda llevar el príncipe del sol. ¿Vemos el juego de palabras? Adelante. Bien, pues ahí la llevamos. Ya tenemos más intervenciones de ustedes. Pues, oye, pues no andan tan mal en mitología griega. Ya varios supieron de qué deidades se trata este juego de palabras, pero todavía hay tiempo, así que siga animándose. Además, recuerde, también puede participar para llevarse el libro El Príncipe del Sol, si nos dice de qué otro modo se llamaba a los griegos antiguos. Como un tip, es una palabra que parece o se parece a un nombre de mujer. Bien, oigan, pues dentro de los ecos griegos, estas cosas que nos dejaron, otra de las frases muy usada por nosotros es cuando hay una cierta cordialidad en un grupo y que de pronto alguna situación detona la discordia. Algún detallito, no sé, pudiera ser quién fue el que logró que se aprobara el proyecto.
ya, al que lo preguntó, ya puso ahí la manzana en la discordia, porque dice, no, pues yo creo que yo fui por esto. No, espérate, pero yo hice esto, y lo que era cordialidad se puede generar en gran problema, en gran violencia, en gran discordia. Esto tiene su origen, esta frase, en también un mito griego, en una historia que se cuenta así. Los invito a ver la historia. Imagínense, se está celebrando una boda majestuosa. Todo es júbilo y alegría. Los invitados son los de más poder y glamour que uno pueda imaginarse. Toca el mejor músico del momento y canta el mejor coro de voces del cielo y de la tierra. Pero de pronto aparece Eris, la discordia. Nadie la ha invitado para evitar que arruine la velada, pero ella se ha presentado sin ser llamada. Además, trae un regalo, aunque parece que no es para los novios. El regalo es una manzana de oro que lanza con un desafiante mensaje a la más bella. Rápidamente, 3 diosas se sienten aludidas y creen que la manzana le pertenece. Se crea tal caos y tal alboroto que se arruina la fiesta y el propio padre de los dioses, Zeus, tiene que intervenir en la disputa e improvisar un juicio. Afrodita, Hera y Atenea pugnan por ser la más bella de las diosas, pero ¿quién será la merecedora de esta manzana que será la culpable a la postre de provocar la mayor guerra que el mundo había conocido hasta entonces? El suceso tuvo lugar en las famosas bodas de Tetis y Peleo, que serían los padres del famoso héroe griego Aquiles, que morirá en Troya a causa del conflicto que se desencadenará tras este juicio. Eris ha lanzado la famosa manzana de la discordia en venganza por no ser invitada al banquete. Nadie se atreve a declarar vencedora a ninguna de las 3 diosas, que se disputan el título de la más bella o la más hermosa. Zeus, que quiere imponer la justicia más imparcial, manda buscar a un humano, concretamente a uno que ha estado alejado de las pasiones y del mal y que por tanto podrá actuar con más imparcialidad. El elegido es un pastor de nombre Paris y aunque aún la ignora, porque fue abandonado de pequeño, es el hijo del rey de Troya, Príamo. Paris se siente abrumado ante la magnitud del asunto. No sabe por cuál de las diosas decantarse. Ellas usan todas sus artimañas y tratan incluso de sobornar al propio pastor griego. Hera le promete hacerlo el rey más poderoso de la tierra. Atenea trata de ganárselo ofreciéndole la invencibilidad en la guerra y el don de la sabiduría. Y Afrodita lo seduce con la promesa de entregarle el amor de la mujer más bella del mundo. Hay quienes afirman que incluso las 3 se desnudaron ante sus incrédulos ojos. Finalmente, Paris se decantó por Afrodita, que pasó a convertirse en su fiel protectora, pero esta decisión le acarreará aún más estragos. Hera y Atenea le juran venganza y acabarán por hacerlo responsable de la guerra más famosa de la antigüedad, la guerra de Troya. Pues sucedió que estando Paris en la corte del rey Menelao, se topó con la que era la mujer más bella del orbe, Helena, de la cual quedó rápidamente enamorado. En pago de su recompensa por la elección en el juicio, Afrodita hizo que ésta, Helena, se enamorara de él. Como estaba casada, Paris la secuestró y huyó con ella a su ciudad, Troya, desencadenando una terrible guerra que terminaría con su pueblo muerto y su ciudad totalmente hecha cenizas. Y miren, hay también otro tema que, aunque no es exactamente etimología, origen de frase, a mí me parece interesante comentárselos porque es un tema que es muy recurrente cuando uno en lecturas de novelas, de escritores que de pronto
comentan, dice, y esta persona estaba atrapado en la caverna de Platón, y en la caverna de Platón, se menciona mucho la caverna de Platón, y entonces los que no han podido tener acceso a esa historia se preguntan, pues, ¿cuál caverna de Platón? ¿A qué se refiere? Pues hay una historia, es Catón en un tratado que él dejó que se llamó La República, explica una alegoría es algo así como una parábola, en donde trata de explicar el cómo interpretamos el mundo, imaginándose una caverna que, a ver, vamos a ver si esta sí tenemos video para que vea usted la historia. Es interesante, apréndasela para que cuando vuelva a ver en algún libro esto ya sepa de qué se trata. A ver si podemos ver la caverna de Platón. Imagina unos prisioneros que han pasado toda su vida encadenados en las profundidades de una caverna. Fueron encadenados de forma que no pudiesen ver nada detrás de ellos, y eran forzados a mirar solo a la pared de la caverna frente a ellos. Tras ellos ardía una fogata, y entre los prisioneros y el fuego había una pasarela. Ahora imagina que todo el día varios objetos pasan por esta pasarela. Animales y personas llevando objetos al mercado. Sus figuras crean sombras en la pared frente a los prisioneros. Este es el único mundo que los prisioneros conocen. Las sombras de cada objeto que se cruzan. Ahora imagina que uno de los prisioneros es liberado. Al salir, quedaría cegado por la luz. El prisionero tendría por primera vez una experiencia con el mundo fuera de la caverna, en donde nada es como él imaginaba. Con esta nueva visión del mundo, volvería a la caverna a contarle a sus amigos acerca de su increíble descubrimiento. Pero los prisioneros no pueden recordar a su viejo amigo, ya que les parecería como las demás cosas que ven. Su voz se oye como un distorsionado eco, y su cuerpo lo ven como una grotesca sombra. Ellos no pueden entender las grandiosas historias sobre el mundo fuera de la caverna. Para ellos, ese mundo nunca ha existido. Pero el hecho de que no crean no significa que el mundo fuera de la cueva no sea real. Una interesante invitación que nos dejó Platón a reflexionar sobre el cómo nosotros interpretamos la realidad. La interpretamos a partir de las sombras que vemos, y si no abrimos nuestra mente, pues ahí te vas a quedar pensando que la realidad es esas sombras. En cambio, a veces abriendo la mente te puedes dar cuenta de que hay cosas que no habías visto antes y que te pueden hacer cambiar la percepción de cómo son las cosas. Esto es una reflexión interesante que entonces ahora sí, cuando oigamos hablar o veamos escrita esa alegoría de la caverna de Platón, se refiere a esta invitación, yo así le llamo, que nos dejó. Por última vez vamos a ver el juego de palabras, y por última vez les repito la palabra alterna. Digo, la pregunta alterna. La pregunta alterna es: ¿de qué otro modo se llamaba a los griegos? Y el juego de palabras es hallar 4 nombres de dioses griegos. Lo vemos y regresamos.
Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. Aquí todavía están llegando algunas. Pues muy bien, muy bien. La verdad que varios de ustedes ya hicieron su aportación para aspirar a este libro que aquí vemos, El Príncipe del Sol. Es interesante el libro, muy juvenil, se les decía, pero pues igual vale para cualquiera que es aficionado a la lectura. Y también, además, les digo que estos ecos griegos que hemos estado mencionando, pues es un tema que podríamos llenar varios programas, porque la huella griega en nuestro lenguaje es muy, muy, muy amplia. Aunque el español viene del latín, el griego es una componente también muy, muy importante, que nos da mucho, mucho material, sobre todo en historias de la mitología que se colaron, se convirtieron en palabras. Ya en otra oportunidad haremos algún otro programa de ecos griegos. Y miren, vamos a rematar con una palabra, la palabra greguería. No sé si usted la haya oído antes, greguerías. Pues fíjense que la palabra greguería, si usted la busca en el diccionario, en origen quiere decir algo así como gritería. Greguería es gritería. O sea, cuando vas, por ejemplo, a un mercado y que todo el mundo habla al mismo tiempo y que no se entiende nada, puro wiri, 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 alguien puede decir, no, pues aquí es pura una greguería, una gritería, no se entiende nada. Y esto se acuña así porque pues quienes la acuñaron veían que en los mercados griegos la gente hablaba así muy rápido, todos al mismo tiempo. Y, mira, aquí me están llegando ya las llamadas vía telefónica, muchas gracias. Y entonces de ahí se acuñó la palabra greguería, que también se hacía para los árabes, pero ahí se les llamaba algarabía. Es muy similar, nomás cambiándole de pueblo, árabes o griegos, pero el mismo concepto. Sin embargo, al paso del tiempo, allá por, digamos, un escritor, periodista, poeta, podría decir yo también, español, que se llamó Ramón Gómez de la Serna. Miren, ahí tenemos una imagen de Ramón Gómez de la Serna. Él, fíjense que se le ocurrió llamar greguerías a un tipo de género literario que él mismo dice, no es que yo lo haya inventado, pero hay que ponerle un nombre a esto. Y se refería a frases cortas en donde él decía, vamos a combinar metáfora con humor y lo que ahí resulte, esto es a lo que vamos a llamar greguerías. Les voy a dar un ejemplo. De hecho, él hizo libros completos de esto, ¿no? Eran frasecitas cortas en donde poéticamente, pero con cierto humor, describía ciertos conceptos o palabras. Miren, por ejemplo, dice, ahí va la primera. El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño. Así lo pone nada más. Entonces es como que de pronto, ¿qué? Y te empiezas a imaginar, pues es que el cometa tiene como una cola así que va arrastrando. Pues una estrella se le deshizo el moño y eso es lo que va ahí papaloteando en el espacio. Otra. Miren, ahí tenemos portadas de los muchos libros que nos dejó este escritor de este tema de greguerías. El vapor es el fantasma del agua. Y entonces aquí entra la imaginación. Imagínense el agua, el vaporcito, y él se imagina es como el fantasma que se sale como el espíritu del agua. Pero así lo describe. Y una más. La leche es el agua vestida de novia. ¿Ya se la imaginó? Pues sí, el agua es transparente, incolora,
Y la leche, pues es también un líquido, pero blanco, como se visten las novias, y por eso así lo dijo, ¿no? Que la leche es el agua vestida de novia. Fíjense, frasecitas muy cortas, pero tenían el detalle de que aparecían en muchos diarios. Él hacía columnas y las vendía a diferentes diarios en todas partes del mundo hispánico, en España, en México. A mí me tocó, creo que ver greguerías en algunos ejemplares de El Porvenir de hace muchos, muchos años, buscando en las hemerotecas, pero en otros diarios de otros países también. Y así se divertía la gente leyendo estas ocurrencias metafóricas, poéticas de este escritor Ramón Gómez de la Serna. Ahí les va otra. El agua se suelta el pelo en las cascadas. El agua se suelta el pelo en las cascadas. Pues sí, imagínense el agua cayendo así toda descompuesta, ¿verdad? El estanque es una isla de agua. ¿Ven cómo lo cambia? Una isla generalmente es un pedazo de tierra rodeado de agua. Y él dice, no, pues el estanque, que es un pedazo de agua rodeado de tierra, entonces dice, el estanque es una isla de agua. Y así, este es un pequeño ejemplo de las miles de greguerías que este autor escribió. Me acordé yo de una que voy a dibujar aquí, este símbolo que no sé si se alcanza a ver, dibujado es como un 8 acostado, a lo mejor no se alcanza a ver porque lo dije con pluma, pero este es el símbolo de infinito. El infinito es más algo parecido a esto. Entonces una greguería podría ser, esta la invento yo, el infinito es un 8 acostado, un 8 con sueño, vamos a decir, el infinito es un 8 con sueño. Y así, usted también puede inventar greguerías y divertirse con eso. Vamos rápido con las respuestas del juego de palabras para ver quién se lleva el libro. Adelante con las respuestas. De ópalo sale Apolo, de roce sale Eros, dios del amor, de atrofiad sale Afrodita, de maestría sale Artemisa. Y además, como muchos de ustedes sí lo adivinaron, el otro modo de llamarle a los griegos es los helenos o helénicos. Helenos o helénicos, esa era la otra forma. Rápidamente, sin ver, estiro yo la mano, saco un papelito para ver quién se va a llevar el Príncipe del Sol, y se lo lleva María del Socorro Ríos Garza. María del Socorro, ven por tu libro en horarios de oficina aquí al canal 28 en recepción, tráete una identificación y pues compártelo ya una vez que lo leas. Pues miren, el programa se fue ya muy rápido. Yo espero que les hayan gustado estos ecos griegos. Pues por mi parte ya no queda más que invitarlos para que el próximo martes usted ponga la mesa que nosotros pondremos las palabras. Hasta la próxima.